conectados con el principio, con los principios. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Cierren sus ojos, tomen su Biblia, es la que nos va a enseñar en esta hora y vamos a orar. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, hemos de abrir tu palabra en esta hora. Y al abrirla en este hermoso lugar, queremos, Señor, que ellas, las letras, los párrafos y las potentes oraciones, tomen de lo alto tu revelación, Señor, y con tu revelación en esta tarde podamos ser bendecidos en esta hora. Acompáñanos al estudiar tu palabra y sé con todos aquellos que nos conectan en esta hora para recibir bendición de lo alto. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén. Dígale al que está cerca de usted, prepárate para la bendición. Dígaselo, prepárate para la bendición. Tóquelo así en el hombro y dígale, prepárate para la bendición. Muy bien, bajo el tema conectados con el principio, vamos a iniciar con el primer principio que quiero compartir con ustedes. Ayúdenme a repetirlo, es el principio de señorío. Muy bien, repitan una vez más, principio de señorío. ¿De qué estaríamos hablando? Principio de señorío. La palabra para señor en la Biblia es kurios. Eso quiere decir señor, dueño. Y cuando la Biblia habla que Él es Señor de señores, muy bien, ustedes han escuchado esa linda frase, Señor de señores. Es que de los señores, y no sé si me están siguiendo y están conectados acá, de los señores, el Señor de todos esos señores es nuestro Padre Celestial. ¿Alguien dice amén a eso? Así que Él es kurios, curio de kurios, Señor de señores. Y yo voy a compartir con ustedes hoy en qué ustedes y yo tenemos que estar conectados. Si nosotros nos desconectamos de estos principios que yo voy a compartir con ustedes en esta hora, no vamos a conocer el propósito que Dios tiene en su palabra, y mucho menos vamos a dudar mientras lleguen los días difíciles o los días de truenos y de lluvias y de relámpagos en nuestra vida. Eso es parte de la vida. El camino tiene sol y el camino también tiene lluvia. Tiene días bonitos y tienen días difíciles. Y estos principios nos van a ayudar a mantenernos conectados con la bendición, no importa cómo sea el día. Y yo no quiero que ustedes simplemente piensen en, oh sí, hoy no llovió. No, yo no estoy hablando simplemente de eso. Hoy en el Valle de Texas, aquí bien pegadito a esa hermosa nación de México, no llovió. No estoy hablando de eso. Pero aunque hoy hubo sol en el Valle de Texas, alguien debe estar sufriendo hoy. Alguien quizás está recibiendo los relámpagos y los truenos de la vida. Yo no sé si en su matrimonio, no sé si en su salud. Ayer o esta mañana visitó a un médico y el médico le dijo, mire, usted va a sufrir ahora de estos percances en su salud. Así que los principios que vamos a compartir en esta hora, y recuerden, mañana vamos a continuar con las reuniones acá en la casa del Señor. Estos principios los van a ustedes a ubicar mientras caminamos durante todas estas reuniones. Y el primer principio, ¿quieren repetirlo? Es el principio de señorío. No los escuché. El principio de señorío. Un principio es algo que no cambia. Un principio se va a mantener ahí. El principio es inmutable. Eso quiere decir que no cambia, no se mueve. En Cuba, cuando alguien se va a mover de casa, una de las realidades en Cuba es que el gobierno es dueño de todo. Nadie es dueño de nada. Parte del socialismo que se ha predicado por mucho tiempo, se ha enseñado, es que todos somos dueños de todos, pero la realidad es que solamente hay un dueño y es el gobierno. Así que mientras hemos visitado esa hermosa
tierra allá en el Caribe, nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Y un día pregunté, ¿por qué ese letrero dice se permuta? Decía un letrero, se permuta. Y yo decía, ¿qué esa palabra? ¿Qué será? Y veía en diferentes casas se permuta. Y cuando le pregunté a los que nos acompañaban, me decían, pastor, aquí nosotros no somos dueños de las casas. Así que si de repente mi casa tenía 2 cuartos y me nacieron unos niños o me nació una niña y necesitamos una casa con 3 cuartos, yo lo que tengo es que poner un letrero, se permuta o se cambia. Y si hay alguien que se quiere cambiar a esta casa de 2 cuartos, pues entonces yo me cambio a la de él. Y así sucesivamente usted ve mientras camina en diferentes sectores la palabra se permuta, se cambia. Si usted quiere se puede mover acá. Bueno, si pudiéramos decir en lo que estamos hablando, Dios no se permuta. Los principios no se permutan, no cambian. Los principios son constantes. Y aquí está el primero, el principio de señorío. En otras palabras, ¿quién es el principio de señorío? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el que manda? Y yo quisiera que ustedes supieran que en la palabra del Señor de tapa a tapa se habla de un Dios. Isaías dice, tú eres el único Dios y como tú no hay otro. ¿Alguien dice amén a eso? Muy bien, yo soy Jehová y como yo no hay ningún otro. Él es el que manda, Él es el que dirige, Él es el que tiene un propósito para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y en ese primer principio, yo quiero que ustedes me acompañen en la palabra del Señor, sea que la vayan a abrir o sea que la vayan a aprender, la palabra del Señor, y vayan al Evangelio según Marcos. Vamos donde Mateo, Marcos, y vamos a ir al capítulo número 12 y quiero leer allí el versículo 29 y 30. Repito, Marcos, capítulo 12, 29 y 30. Y la Biblia dice que Jesús les respondió. Hacemos un alto aquí en el versículo número 29. Jesús respondió. Cuando nosotros oímos a Jesús responder, mayormente en el Evangelio, vemos a Jesús respondiendo con otra pregunta. Alguien le hace una pregunta a Jesús y Jesús lanza una pregunta de vuelta. Pero cuando Jesús responde, en muchas de las ocasiones también responde con una parábola. Es una enseñanza que Jesús da para que nosotros, oiga bien, ya usted es un experto, conozcamos el propósito de Dios en nuestra vida. Así que Dios, en la parábola del sembrador, nos enseñó una parábola para que conociésemos el propósito de Dios en nuestra vida, específicamente el propósito del reino de Dios. Cuando Jesús responde, sea con parábolas, sea directo o sea con una pregunta, aquella pregunta famosa cuando aquel fariseo de la ley le dijo, ¿quién es mi prójimo? Jesús le contestó con otra pregunta. Aquella famosa pregunta, ¿qué tengo que hacer para vivir para siempre? ¿Recuerdan esa pregunta? Jesús le contestó con otra pregunta. ¿No está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿No está escrito aquí? ¿Cómo estás leyendo? Estás desconectado de la bendición. ¿No te estás dando cuenta que está escrito acá? Ahora Jesús está respondiendo en el versículo número 29 y dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, ayuda a mi iglesia, el Señor, no los escucho, el Señor nuestro Dios, el Señor, ahí el Curios, el Señor, el que manda, el dueño, uno es. Alguien dice amén a eso, ¿verdad? Qué bueno que nosotros no tenemos muchos dioses. Qué bueno que en el primer mandamiento encontramos, no te harás imagen, adorarás a solamente tu Dios, el único verdadero, el que te sacó de la tierra de Egipto. Qué bueno que nosotros no nos levantamos y decimos, ¿a qué Dios tengo que servir? En el pasado, y todavía hay varias culturas que se recuerdan que cuando tronaba o cuando llovía, era porque el Dios X, el Dios, a ellos le mencionaban el nombre que fuese, estaba enojado.
En el Caribe, cuando en muchas de esas décadas de la antigüedad se conocía entre los indios caribes, que cuando venía el ciclón, el área del Caribe sufre, y ustedes lo conocen ya, famoso por ser una zona de huracanes y de tormentas. Saben que los que vivimos en el Caribe, si viene una tormenta tropical, nos agrada eso, porque el tiempo cambia, hay fresquito, la temperatura baja, pero ya cuando dicen que viene un huracán, se pueden ustedes imaginar. Para que tengan una idea, ustedes que residen aquí en Texas, al igual que nosotros, es un tornado con agua. Son vientos de 165 millas por hora en forma circular que toman cualquier edificio, cualquier infraestructura y la destroza. 165. Lo que hay es que tenerle miedo a que a veces va a 165 millas por hora a 5 o 10 millas de velocidad. Ese es el problema. Porque imagínense, 165 millas o 165 millas por hora de viento encima de este edificio. A 5 millas, en otras palabras, 5 o 10 minutos, lo destroza en 5 o 10 minutos. Increíble. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios es el dueño, Dios es el que manda. Jesús está diciendo aquí, Jehová solo uno es. No importa cuál sea nuestra dificultad, uno es. Y nos da una orden. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Así que vemos en el versículo número 30 lo que es vivir conectado. Diga conmigo conectado. Lo que es vivir conectado con la bendición. En primer lugar, darnos cuenta el principio de señorío. Él es el que manda. Él es el Señor, uno es. ¿Y qué tengo que hacer para mantenerme conectado? Amarlo. Amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Este es el principal mandamiento. Vamos a Romanos capítulo 10. Vamos ahora a ir a Romanos. El capítulo va a ser el capítulo número 10. Abran sus Biblias. No desearía ver ninguna Biblia cerrada en este momento, o prenda su Biblia si usted trajo un aparato que tiene la Biblia. El capítulo es el capítulo 10, el versículo es el versículo número 9. Hablando de conexión con el principio de Dios o del Señor, dice que si confesares con tu boca, si digo yo con mi boca que Jesús es el ¿qué? El Señor, y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la consecuencia? Seré salvo. Así que para yo adquirir la salvación, tengo que declarar que Dios es mi dueño, que Dios es mi Señor, que Dios es el que manda en mi vida. Yo no puedo mandar un día y otro día manda el Señor. Yo no puedo mandar el jueves y entonces pedirle a Dios que mande en mi vida el sábado. Si Dios es mi dueño, el principio de dueño, tengo que darme cuenta de que Él manda en mi vida cada día de mi vida. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Sí o no? Colosenses capítulo 2. A ver, Colosenses capítulo 2 y vamos a leer el versículo número 6. Repito, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Ahora la Biblia dice, qué lindo es poder leer el libro de Dios, ¿verdad que sí? Tan felices de leer conmigo el libro de Dios. Eso nos mantiene conectados con la bendición. Capítulo 2, versículo, ¿cuál dijo el pastor? El versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido, y aquí aparece otra vez. Ahora nos dice claramente que Jesús es Curios. Jesús también es Señor. Todos sabemos
que la deidad se compone de Dios Padre, dígalo conmigo, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora está presentando que el Hijo también es Señor. Y dice la Biblia en el versículo número 6 del capítulo número 2. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ahora nos dice, ¿qué cosa? Andad en Él. ¿Saben algo? Entre ustedes y yo y el Espíritu de Dios que está aquí, les voy a dar un secreto. El que dice que ama a Dios, se le nota en su conducta, en sus palabras, en su conexión con su dueño. Fíjense lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano. Yo no sé si ustedes están escuchando bien. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, la Biblia dice que es un mentiroso. Que no existe verdad en él. Saben que para ser mentiroso, usted tiene que ser dirigido por el padre de las mentiras. Y el padre de las mentiras, ¿quién es? Es el enemigo. Así que para que alguien aborrezca a alguien, es porque no está dirigido por el Señor Dios. Está dirigido por el padre de las mentiras, que lo hace mentir. Yo no sé si ustedes me están siguiendo, pero lo hace mentir diciendo yo amo a Dios, pero tengo un problemazo aquí con este compañero de trabajo que lo aborrezco, no quiero saber de él. Y si donde le veo los pies quisiera verle la cabeza. Ahí hay una mentira. ¿Cuál es la mentira? Que amas a Dios. Esa es la mentira. Que Dios es tu dueño. Esa es la mentira. Para vivir conectados con la bendición, el primer principio es darme cuenta quién es mi dueño. ¿Quién manda en mi vida? Yo no puedo decir Dios manda en mi vida y no ando en lo que Él me ha solicitado para mi vida cristiana. ¿Saben qué? Jesús cuando estuvo en esta tierra, y espero que estén recibiendo bendición. ¿Alguien está recibiendo bendición acá? Díganme amén, ¿sí o no? No me lo digan a mí, contéstenle al pastor. Así es, pastor, amén. Eso quiere decir, así es, pastor, estamos recibiendo la bendición. A ver, en la parte de atrás, ¿están recibiendo la bendición allá? Claro que sí. Muy bien. ¿Saben qué dijo Jesús en esta tierra cuando estuvo caminando entre nosotros? Hablando de quién es el dueño. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso fue lo que dijo Jesús. Así que si hay alguien que ama a Dios, dice que ama a Dios, que profesa amar a Dios, lo está declarando su dueño. Está diciendo, tú eres el que mandas en mi vida. Tú eres el que diriges mi vida. Y como decíamos esta mañana, si Dios cumple el propósito que Él tiene en mi vida, todas las consecuencias de mi vida provienen de Dios. Si yo dejo a Dios que dirija mi vida, si yo permito, y vamos a hablar un poco de voluntad más adelante. Yo les dije cuál era la única reunión que ustedes podían faltar. A ver, ¿cuál era? Esta mañana. Así que si usted no aprovechó esta mañana de faltar, ya no puede faltar durante todas estas reuniones. Pero fíjense, si Dios dirige mi vida y Él es el dueño de mi vida, por consecuencia mi testimonio lo dirá. Porque por sus frutos, ayuda a mi iglesia, no nos conocerán a nosotros. Eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice, por sus frutos nos daremos cuenta quién es su dueño. Nos daremos cuenta quién dirige en su vida. Así que si mis frutos, mi conducta, mi testimonio refleja otra cosa de las que Dios no ha presentado en su palabra, entonces alguien más me está dirigiendo. Yo necesito que ustedes tomen nota y si no, pongan claro en su mente porque esto es muy serio.
Y es serio para los adolescentes, es serio para los jóvenes, es serio para los adultos, para los matrimonios, para los jóvenes adultos, para los niños. Esto es serio para todos. Si no me dirige Dios, si Dios no es el dueño de mi vida, alguien más será el dueño de mi vida. Yo les dije a ustedes en la primera reunión que no venía a entretenerlos. Para eso está Don Francisco en la televisión, no sé si existe todavía. Él le entretiene a la gente y da brincos y suena una campana y la gente se ríe. Yo no vine aquí a entretenerlos. Como ministro de la palabra del Señor, he venido desde la palabra de Dios a bendecirlos en el nombre de Jesús. Y no puedo decirles, bueno, saquen un día para que Dios dirija su vida. Y saquen 4 para que ustedes la dirijan. Yo no les puedo decir eso. Si Dios no dirige nuestra vida, alguien la va a dirigir. Más adelante yo les voy a hablar del poder de las palabras. Ya esta mañana yo les mencioné que los pensamientos se traducen en palabras. Las palabras se traducen en actos. Y los actos se traducen en hábitos. Y los hábitos, tristemente, los hábitos se traducen en carácter. Lo que usted repite y repite y repite, forma su carácter. Así que es importante que el dueño, el que dejó un manual debidamente registrado para que conozcamos su propósito, ¿me siguen, sí o no?, sea el dueño real de nuestras vidas. Número 1, porque solo hay un Señor, ningún otro puede estar en el comando. Número 2, el amor es el fundamento de la relación del señorío. ¿Cristo es el Señor de todo o no es el Señor de nada? Así que ustedes se están dando cuenta. O sí o no. Yo no quisiera decir lo que una vez escuché de un líder de jóvenes que luego cuando crecí en la iglesia y me di cuenta, le dije, nunca más vuelvas a decir eso. Recuerdo de repente un líder en la iglesia, tenía creo que posición de ser un consejero de los conquistadores, y le llegó a decir a los muchachos, ¿saben qué? Si ustedes están aquí y no quieren estar aquí, pues ya piérdanse, váyanse afuera y piérdanse. Imagínense. A mí me costó varios años salir de la adolescencia, salir luego de la juventud, darme cuenta, estudiar, para regresar a la iglesia, echarle el brazo a ese líder y decirle, nunca jamás vuelvas a repetir y dar esa alternativa. Esa alternativa no proviene de Dios. ¿Saben por qué? Porque todos los pecadores que Jesús tuvo cerca de Él, ninguno le dijo, lárguense si no van a estar aquí. Pero sí Jesús les dijo, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Porque cualquier otra cosa proviene del enemigo. Claro que sí, que Jesús anda buscando en ti y en mí una decisión. ¿Quién va a dirigir nuestra vida? Pero nunca seremos rechazados por Dios si vamos en el camino de la búsqueda de esa decisión. Si nos mantenemos cerca, ustedes se imaginan cuántos andaban cerca de Jesús. La realidad de Jesús es que no todos le seguían, algunos le perseguían. Allí en el grupo de la multitud habían 2 o 3 que lo que querían era entramparles, lanzarle preguntas capciosas para que Jesús quedara en ridículo. Llegaron un día inclusive a tomar una mujer en el acto del adulterio, la tiraron frente a él para tomarlo. A ver, la ley de Moisés dice que a esta mujer hay que apedrearla. ¿Qué tú dices? Y Jesús se inclinó en la arena. Dice la historia que empezó a escribir los pecados de aquellos sinvergüenzas que habían traído a aquella mujer tomada en el acto. Si yo dejo mi mente de predicador correr, eso se llama inducción. Yo me imagino que Jesús sentado en la arena con su propio dedo quizás escribió, tú, fulano de tal, hace una semana estabas con ella
en el mismo acto. Imagínense, cuando ese hombre leyó eso, dijo, ¿y quién le dijo eso a Jesús? Porque dice la historia que fueron leyendo lo que Jesús había escrito y que uno a uno, ¿qué cosa? Ayúdenme. Se fueron. La mujer quedó sola. Y allí la mujer tuvo que tomar una decisión. En la vida, cada uno de nosotros nos tocará tomar una decisión. Un día tendremos que decir, bueno, ¿quién es mi dueño? Porque ya les dije, falta de tomar una decisión, eso es una decisión. La falta de tomar una decisión, eso es una decisión. Usted decidió no tomar ninguna decisión. Pero un día en mi vida, como les dije esta mañana, hace 37 años atrás, y si ustedes siguen viniendo a las reuniones les voy a contar la historia, hoy no se las voy a decir. Pero hace 37 años atrás, como primer adventista en mi familia, tuve que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. ¿Quién va a ser el dueño de mi vida? Porque si yo no elijo a Dios como dueño de mi vida, ya hay alguien que te reclama. Ya hay alguien que anda buscando tu alma para que no puedas vivir salvo y feliz en esta tierra y mucho menos tengas la oportunidad de vivir con Jesús para siempre. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de salvación. ¿Por qué de salvación? Porque el que dice, como leímos en Colosenses, Jesucristo es el Señor en mi vida, ese está salvo. La Biblia dice, y todo el que invoque el nombre del Señor, ¿cómo? Diciendo, tú eres el que diriges en mi vida, ese será salvo. Alguien que diga amén en esta tarde. Así que el principio de señorío es sumamente importante. Vamos al próximo principio. El próximo principio para vivir conectado con la bendición es el principio de dueño. Yo quiero que usted vaya a la Biblia ahora, Salmo capítulo 24. Salmo capítulo 24. La Biblia no es un adorno que hemos traído a la iglesia. Es un instrumento de bendición, dice la misma Biblia, que da testimonio de Jesús. Muy bien. Capítulo 24, el versículo número 1, hablando del principio de dueño. ¿Y qué dice este famoso versículo? Dice, de Jehová, léanlo conmigo, de Jehová, ayúdame iglesia, es la tierra, ayúdeme, y su plenitud, el mundo, ¿y qué sigue diciendo? Y los que en él habitan. Gloria al nombre de Jesús, que desde la Biblia yo puedo decir que usted pertenece a Dios. ¿Alguien dice amén? Usted y yo pertenecemos a Dios. La Biblia habla del principio de dueño, la tierra y su plenitud, los que en él habitan, los que habitamos en este lugar. El capítulo ahora va a ser el capítulo número 50 de ese famoso libro de los Salmos. Y vamos a leer desde el versículo número 9 al 15. Interesante cuando nos presenta aquí quién es el dueño. Dice la Biblia, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos, ni de tus apriscos, porque mía, ahí se están dando cuenta, ¿qué dice la Biblia? Porque mía es, ¿qué dice ahí? Toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes. ¿Por qué las conoce? Dice aquí el salmista. Porque Él es el dueño. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos. ¿Qué dice tu Biblia? Me pertenece. Y yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque, miren lo que dice aquí, Él se declara que dueño del mundo, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Palabra de Jehová. La Biblia dice, aquí está dando la dimensión de cuán dueño es el dueño de este universo. Él dice, las aves del monte me responden.
yo las llamo. ¿Por qué? Porque si eres el dueño, fue Él el que le puso nombre. Si tengo hambre, yo sé dónde conseguir alimento. Mío es el mundo. Claramente nos damos cuenta en el principio de dueño que Dios es el dueño de todo. ¿Quieres repetirlo conmigo? Dios es el dueño de todo. Solo tú y yo somos gerentes. Somos gerentes del tiempo. Somos gerentes de nuestra salud. Somos gerentes de nuestra vida. Tú y yo no podemos hacer con nuestra vida lo que nos plazca. Nuestra vida pertenece a Dios. Él es el que nos las dio, ¿sí o no? Él es el que nos preserva la vida. Dios no nos quiere porque nosotros damos dádivas. Dios no nos quiere porque nosotros venimos y damos tiempo a la iglesia. ¿Saben que durante esta semana vamos a darnos cuenta que ustedes y yo, nosotros aquí no somos voluntarios? Nosotros no somos voluntarios de la obra del Señor. Hay gente de repente que piensa que son voluntarios y dicen, miren, yo quiero que sepan, le dice a los líderes de la iglesia, yo quiero que ustedes sepan que yo estoy donando aquí mi tiempo. ¿Tiempo de qué? Tú no eres dueño de tu tiempo. Tú existes porque Dios le ha placido mantenerte vivo, mantenerte existiendo. Tú lo que sí, al igual que yo, es que somos gerentes de nuestro tiempo. Y hay gente que de repente me ha dicho en estos 27 años de ministerio, mire pastor, yo soy voluntario aquí, aquí no me pagan por lo que yo hago, a mí no me pagan por cantar, a mí no me pagan por tocar el piano, a mí no me pagan por abrir la iglesia ni cerrarla, a mí no me pagan por limpiar la yarda o el patio de la iglesia, yo aquí soy voluntario. Bueno, de verdad que ¿dónde conseguiste la salud que tienes para limpiar el patio de la iglesia? No sé si fue Dios quien te tiene saludable y te da la oportunidad y el privilegio, diga conmigo privilegio, de usted servir en limpiar el patio de la iglesia, en servir en abrir la casa del Señor para que hayan reuniones como esta, en servir. Dios te dio el talento de tocar el piano, el conocimiento de leer una partitura musical, sentarte y servirle a Dios en alabanza al tocar ese órgano, al tocar esa flauta. Ninguno de nosotros somos dueños de eso. Dios nos los ha dado por privilegio, por amor y por misericordia. Y yo no puedo impresionar a Dios con mis dádivas. Yo no puedo decirle a Dios, el que es dueño del oro, el que es dueño de la plata, vamos a dejarlo ahí. El que se inventó el oro y el que se inventó la plata, aquí tienes mis dádivas. ¿Qué te parece? Imagínense nosotros pararnos delante de Dios. ¿Qué te parece? Mira, aquí traje todo este dinero. ¿Qué te parece? ¿Voy bien? Ninguna de nuestras dádivas, nuestras ofrendas, finalmente, ¿saben qué? Aún nuestros días. ¿La iglesia me está oyendo, sí o no? A ver, y esto simplemente está empezando. Porque si hay algo que Dios anhela es que tú y yo vivamos conectados con la bendición y no con ninguna otra cosa que no avanza en nuestra vida cristiana. ¿Saben qué? Hablando del diezmo, Dios te da todo y de ese todo, ¿qué solicita? El 10% de todo. Así que no, yo pagué mis diezmos. Eso no es la palabra correcta. No, yo lo que hice fue pagar mi cuenta con Dios. Hasta eso he escuchado. No. Devolverle a Dios lo que Él te dio. Mira si Dios es bueno, que te dio 100 y solamente solicita para que tu fe crezca el 10%. Él no necesita ni el 100 ni necesita el 10%. Para ponerlo claro aquí, Él no necesita ni el 100 ni el 10%. Él fue el que hizo el oro, Él fue el que hizo la plata. Tanto así que oía un viejo predicador hace mucho tiempo atrás, ya descansa en el Señor. Y nos hablaba a nosotros los jóvenes y nos dijo, ¿saben qué? Un hombre llegó al cielo con 2 maletas pesadísimas.
Y nosotros abrimos los ojos, porque imagínense, el pastor nos está hablando de que un hombre llegó al cielo, eso no está en la Biblia. Y de momento nos dijo, ¿saben qué? Es una ilustración. Los veo asustados. Quiero hacerle una ilustración. Al igual que ustedes se asustaron esta tarde. ¿Cómo? ¿Que alguien llegó al cielo con 2 maletas? Todos sabemos que eso no existe. Una ilustración de un viejo predicador que dijo, bueno, y llegó, y cuando el ángel le dio la bienvenida en las puertas o en el portón principal, le dijo, Señor, ¿y por qué usted trae todas esas maletas acá? Déjenme ver, de verdad que aquí la gente no llega con maletas, decía el predicador. Y cuando tomó el peso de las maletas, ¡bum, bum!, sonaron fuerte cuando regresaron otra vez al suelo. Señor, ¿qué usted trae ahí?, le preguntó, decía la ilustración. ¿Cómo que traigo acá? Acá traigo todas mis riquezas, traigo todo mi oro, acá traigo todo el oro que pude alcanzar en mis días de trabajo, en mis días de esfuerzo. Aquí está toda mi riqueza. Y un ángel le dijo al otro, este señor trajo material de carreteras aquí al cielo. En otros países dicen bitumul, brea, concreto. Este señor llegó con 2 maletas de concreto al cielo. ¿Dónde está el oro en el cielo? En el piso. En esta tierra la tenemos en la mente. Y inclusive es dueño. El oro ha llegado a ser dueño de mucha gente. El oro es quien dirige a la gente. No paran de trabajar porque quieren dinero. No atienden su familia. No sacan tiempo para estar con su hijo o con su hija. No se cuidan la salud porque hay que alcanzar más. ¿Saben que la gente hoy día vive queriendo comprar con el dinero que no tiene lo que no necesitan para agradar al que no vale la pena? ¿Quieren que les repita eso? La gente hoy día vive queriendo comprar con el dinero que no tiene. Eso se llama crédito. De otro día hablamos de finanzas acá en la iglesia. Quieren comprar con el dinero que no tienen, lo que no le hace falta, para agradar al que no vale la pena. Yo me voy a comprar este carrazo de $99,000. ¿Saben qué? Si usted lo puede tener, gloria a Dios, pero no deje de comer. No deje de ofrendar, no deje de cuidar su salud, no deje de bendecir a su familia con una hermosa vacación por enredarse con un carro de $99,000 porque en la oficina todo el mundo tiene carros de más de $75,000. No entre en esa presión, porque simplemente, clara y transparentemente, el Dios del dinero es el que está dirigiendo su vida. Si Dios dirige nuestra vida, sabemos el propósito. Dios no quiere solo nuestras dádivas. Nosotros somos gerentes, fieles y mayordomos. Dios es el dueño de todo. Vamos al principio de Dios primero y Dios último. Hasta ahora, ¿cuántos están recibiendo bendición esta tarde? A ver. El principio de que Dios es el dueño. Dígalo conmigo, Dios es el dueño. Número 2, Dios es el Señor. Ese es el primero. Dios es el Señor, Dios es el dueño. Y ahora el principio de que Dios es primero y también último. Cuando nosotros declaramos a Dios primero en nuestra vida, es porque nadie más ocupa ese lugar. Nosotros no podemos poner a Dios entre nuestras primeras 5 prioridades. No, Dios no está en las primeras 5 prioridades. Nosotros no podemos poner a Dios en nuestras primeras 3 prioridades de la vida. Nosotros no podemos poner a Dios en las primeras 2 prioridades de la vida. A ver, ¿dónde nosotros debemos poner a Dios en la lista de prioridades? ¿Ah? Se equivocaron. Dios va por encima de las prioridades de nuestra vida. Tú y yo no podemos en la lista de prioridades de nuestra vida colocar a Dios. Porque ¿saben lo que pasa con las prioridades? Si usted trabaja en una oficina o trabaja en la construcción y hay prioridades, las prioridades de repente cambian.
Un día la prioridad número 3 pasa a el listado número 5 y la 5 es la prioridad del día. Hoy hay que adelantar esto. Hoy es importante hacer esto. Usted no puede, ni yo tampoco, poner a Dios en la lista de prioridades. Dios va por encima. Proverbios, capítulo 3. Usted vino hoy a estudiar la palabra del Señor. Así que Proverbios, capítulo 3. Si usted es tan amable, va a leer ahí conmigo el versículo número 9. Proverbios, capítulo 3. Versículo número 9. La palabra de Dios dice: honra a Jehová, como dice aquí, con todos tus bienes y con las primicias de todos los frutos. Primera de Corintios, capítulo 16. Muy bien, acompáñame ahora a Primera de Corintios, capítulo 16, por favor, y vamos a encontrar allí el Primera de Corintios, capítulo 16, el versículo número 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de que en la vida práctica, hablando específicamente del dador, tiene a Dios primero y tiene a Dios último. No espera que llegue, en este caso, el último momento de ofrendar para rebuscar y decir, bueno, ¿y ahora? No, Dios se mantuvo primero en el pensamiento y cada día se paró. Y cuando llegó el momento de ofrendar, ¿qué pasó? Ahí estaba, para ofrendar. Les voy a dar ahora un segundo ejemplo. El mandamiento, el cuarto mandamiento, ¿qué dice? Ayúdeme. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Todos nosotros conocemos cómo reza el mandamiento en la Biblia. El mandamiento no es para que cuando el sol empiece a caer el sexto día o el viernes, conforme a nuestro calendario, cuando empiece a caer usted se acuerde de que llegue el día de reposo. El principio de que Dios es primero, ¿me siguen? Y Dios es último, me hace pensar en cómo viven los judíos. Los judíos que observan el sábado, o los que lo respetan, entendieron en aquel entonces de que el sábado, el mandamiento era de esta forma. Los días de la semana no tenían nombre, no era martes, miércoles ni jueves. Era de esta forma: 3 días antes del sábado, 2 días antes del sábado, 1 día antes del sábado. A veces nosotros pensamos que el mandamiento del cuarto mandamiento es 24 horas de conexión con Dios y ya se cayó el sábado terminó, ya yo no tengo que andar conectado con Dios. Pues se equivocó. El sábado es un estilo de vida. Es el principio de yo poner a Dios primero y último. Mañana cuando amanezca y el Señor preserve sus días y usted salga de la inconsciencia del sueño, ¿sabe qué? Si el Señor así nos da licencia, aprendí a decir en México, si el Señor así nos da licencia, va a llegar otro sábado. Y usted necesita ir meditando en el próximo sábado. Cuando nos vamos a encontrar aquí, cuando vamos a cantar, ¿saben qué? Si no cantamos en la casa, aquí la gente se muerde las muelas, tampoco cantan. Si no oramos en la casa, aquí las oraciones nos van a saber, pero qué largas esas oraciones. Si usted tiene una vida de oración y nos dividimos de 2 en 2 para orar y el compañero o la compañera, su hermana o su conocido está orando con usted y le está presentando al Señor, usted no le va a molestar que está presentándole al Señor su vida y la vida de sus seres queridos, inclusive intercediendo por usted. Eso no le va a molestar si usted tiene una vida de oración. Pero si usted no tiene una vida de oración y Dios no es primero ni último, ¿me están siguiendo? Si Dios no es primero ni último en su vida, en el diario vivir de su vida, le va a molestar lo que pase aquí el sábado. Porque solamente nos conectamos con Dios esas exclusivas 24 horas
¿Y el resto de la semana? ¿Y el resto de los días? ¿Dónde hemos de dejar la conexión? Con razón Mateo dice, más primeramente. Diga conmigo primeramente. Más primeramente. Diga conmigo primeramente. Más primeramente. Antes que cualquier cosa. Por eso Dios no está en nuestras prioridades. Dios está antes que cualquier cosa. Más primeramente buscad, ayuda a mi iglesia ahora, el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar con lo próximo? ¿Ah? Pero nosotros nos asfixiamos por lo próximo y andamos viviendo asfixiados por lo... La iglesia me está oyendo, ¿sí o no? A ver, ¿me están oyendo? Vivimos asfixiados por lo próximo. ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a comer? ¿Saben qué? Qué hermosos son los lirios del campo. Y el Señor, dueño del universo, dice la Biblia, que es el quien los viste. Miren las aves del campo, que no siembran, dijo Jesús, tampoco cosechan. ¿Saben qué? Les voy a decir algo. Un pajarito se muere, una ave se muere cuando tú y yo la metemos en una jaula. ¿Saben por qué? Porque tan pronto ese pajarito o esa ave la sacamos de su libertad y la ponemos en una jaula para adornar la sala de la casa o el patio del hogar y ponemos ese pajarito ahí, su comida, su bebida, depende de quién, del que está fuera de la jaula. Si muere de frío, ¿por qué fue? ¿Porque hizo mucho frío? No. Fue porque el que lo metió en la jaula no lo arropó. Si muere de hambre, ¿qué pasó? Fue porque el que lo metió en la jaula, ¿me están siguiendo? No le dio comida. Porque la promesa dice, mirad las aves del campo, que no siembran ni cosechan, pero Dios, vuestro Padre, les da de comer. Así que un pajarito fuera de una jaula muere por un tiro porque alguien lo quiso cazar, por una flecha porque alguien se lo quiso comer. Pero la promesa dice, mira, si Dios, aquí hay que creer. ¿Quién le cree a la Biblia en esta tarde? A ver. Porque a veces nos ponemos bien literales para ciertas cosas. Yo recuerdo una iglesia donde yo llegué siendo un estudiante ministerial. Allí llegué, pastor, y el anciano de la iglesia me miró y me dijo, usted viene aquí a predicar. Bueno, sí, me mandaron a predicar, hermano anciano. Imagínense ahí, yo pesaba como 100 libras menos de las que peso ahora. Flaquito, tenía el peinado de Johnny, así me peinaba como Johnny, aquí el de la iglesia, me echaba todo lo que pudiera para, ¿verdad?, verme elegante como Johnny. Y cuando llegué allí me dijo, usted no puede predicar aquí. Bueno, pues está bien. Y yo me senté, se acabó el culto, no prediqué. Preocupadísimo, mi profesor de homilética había hecho arreglos con el pastor titular de la iglesia, había mandado al estudiante ministerial, que era yo, para predicar. Debía yo darle un papel a varios de los líderes de la iglesia para que evaluaran mi sermón y luego entonces sellaran. Era una cosa tremenda y había que llevar ese sobre a donde el profesor de homilética. Y ahora yo estaba sentado, el anciano no me dejó predicar. Se acabó el culto. Y mi padre me enseñó que la ignorancia solamente dura 3 minutos. Mi padre siempre me enseñó eso. ¿Y cuál es la diferencia? Una pregunta lo saca usted de la ignorancia. Una pregunta. Usted, si quiere saber de algo, haga una pregunta. Así que yo estaba ignorante del por qué no había podido predicar. Y le pregunté al anciano y me dijo, ¿usted no se ha visto cómo usted está vestido? Usted tiene un pantalón gris oscuro, tiene una camisa blanca, tiene una corbata color vino o burgundy y tiene una chaqueta color azul marino o azul. En esta iglesia se predica con traje negro, camisa blanca, corbata negra. Bueno, por lo menos las medias y los zapatos usted pudiera haber predicado porque sus medias son negras y sus zapatos son negros. Aquí no se puede predicar con esa combinación de colores. Imagínense.
cuán triste yo estaba a mis 18 años, 19 añitos. Me fui de la iglesia sin predicar, porque en esa iglesia se predica con un traje negro. ¿De dónde ese señor sacó eso? Yo no sé. Hay veces que nosotros hacemos un sinnúmero de cosas literales. Y cuando la palabra del Señor dice que Dios cuida de las aves, yo le creo a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice, cuanto más de vosotros que sois más importantes, también le creo a Dios. Soy más importante que la ave que Dios cuida. A veces hacemos unos postulados en la iglesia. Algunos se seguirán preguntando, pobrecito, el pastor no predicó. El tiempo pasó y pude crecer en sabiduría. ¿Saben qué es sabiduría? Decir que Dios existe. Sabio es aquel que reconoce a Dios. Usted sabe eso, eso es lo que dice la Biblia. Crecí en conocimiento y en sabiduría. Y ahora vivo, ya no sé si ese Señor existe, pero ahora vivo entendiendo cuán ignorante era aquel hermano. ¿Saben por qué yo fui con un pantalón gris? ¿Saben por qué fui con una camisa blanca, una chaqueta azul? ¿Saben por qué tenía una corbata color vino? Porque hacía 2 años yo me había investido de líder juvenil. Y el uniforme de líder juvenil adventista, 2 años de curso para lograr ser un líder juvenil. Había que alcanzar ya el estatuto de guía mayor y luego podía usted seguir creciendo en lo que la iglesia adventista del séptimo día promueve. A veces queremos ser bien conservadores, pero no conservamos lo que la iglesia promueve. Y yo llegué allí con mi investidura hasta el día de hoy. El pastor conoce esto. Hasta el día de hoy, los líderes juveniles alrededor del mundo, vaya a la China y si acaso salga un rato y dé una vuelta por África, el oeste de África, vaya donde usted quiera y va a encontrar que los líderes juveniles de la iglesia adventista del séptimo día poseen ese uniforme de investidura que desde el 1950 se estableció en la Conferencia General para todos los líderes que trabajan con sociedades de jóvenes. Aquel señor no me dejó predicar a un muchachito de 19 años, estudiante ministerial, que había pasado por un sedazo para que pudiese haber llegado a uno de los púlpitos de esa asociación, recomendado por todos los líderes que debía ser recomendado para llegar ahí. Que el señor se paró y dijo que no. A veces nosotros nos creemos unas cosas que yo no sé de dónde salen, pero las que salen de la palabra las dudamos. Dios es nuestro dueño y nosotros necesitamos vivir creyéndonos eso. Tú y yo tenemos que creernos que Dios es el dueño de mi vida. Él está a cargo de mis días. Si Él cuida de las aves, cuánto más de vosotros, dijo Jesús, que sois más importantes. Si una cosa o persona está en primer lugar, quiero que sepan que eso es un tipo de idolatría. Si usted tiene en primer lugar el equipo de la selección de su país, permítame decirle que usted está idolatrando el equipo nacional de la selección X. Yo no voy a mencionar ningún país porque también mi país tiene muchos equipos y muchas selecciones. Por cierto, en el fútbol nunca llegaremos más allá de donde hemos llegado, a casi empezar. A casi empezar. Pero si yo tengo una persona, si yo tengo algo que va por encima de Dios, eso es idolatría. Eso es idolatría. A alguien le estoy honrando, a alguien le estoy dando ese lugar. Noten bien, poniendo a Dios en primer lugar. Si usted pone a Dios en primer lugar, todo será consecuencia de su voluntad. Si yo le digo, Dios, en esta situación, usted es el que va a decidir.
¿quién es el que va a marcar las consecuencias? Dígame. Lo que Dios diga. Si yo pongo a Dios en primer lugar en mi matrimonio tendrá consecuencias de lo que Dios ha dicho. Si yo pongo en primer lugar a Dios al criar a mis hijos, yo debo esperar y confiar en Él, ser fiel y darme cuenta que Dios va a dar las consecuencias. Pero si yo tomo el control de mi vida y yo soy el que decido, yo soy el dueño de mi vida y yo no le pregunto a Dios qué es lo que debo hacer, las consecuencias entonces ¿de quién serán? Serán mías. Y recuerden algo, toda decisión en la vida tiene consecuencias. Pero cuando ponemos a Dios en primer lugar, díganlo una vez más conmigo, más primeramente buscad el reino de ¿quién? Aguántese ahí. Más primeramente buscad el reino de Dios. Así que ¿quién es el dueño de ese reino? Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y ayúdenme, todo lo demás, diga conmigo, todo lo demás, ¿qué cosa? Será añadido. Tener a Dios en primer lugar nos asegura, querida iglesia, que todo lo demás quede con Él. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, esto de la desconexión, de la bendición, no puede ocurrir en su vida. Su vida y la mía necesita estar completamente y constantemente conectada con nuestro Dios. Vamos al próximo principio. Hasta ahora, ¿estamos recibiendo bendición acá? Amén. Próximo principio, amada iglesia, el principio, léanlo conmigo, de... el principio de la presencia. Diga una vez más conmigo, presencia. Presencia. El principio de la presencia. Volvamos una vez más al manual de instrucción. ¿Qué dice el manual de instrucción en Mateo capítulo 28, versículo 20? Un versículo que ustedes conocen, pero de maravillas. Dice, enseñándoles, ayúdame iglesia, que guarden, ayúdame, todas las cosas que os he mandado, y he aquí, ¿quién está hablando? Aguántense, ¿quién está hablando ahí? Jesús está hablando. He aquí yo, miren esa frase, yo estoy. Eso es presente continuo. No dice ahí, yo estuve. Eso es pasado, ¿verdad que sí? Tampoco dice, yo estaré. Eso es futuro. Si un padre le dice a su niña, ¿sabes qué? Cuando yo regrese del trabajo, voy a llevarte al parque. La niña va a vivir con la emoción de que al momento que el papá llegue del trabajo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ir al parque. Si el papá llega y le dice, no, ya yo te llevé, está haciendo alusión a un pasado que posiblemente existió. Quizás el martes anterior él la llevó. Pero la niña escuchó, cuando yo llegue del trabajo, te llevaré. Así que vive con la ilusión de que tan pronto ve a papá entrar por la puerta de la casa, ¿a dónde van? Al parque. Y el papá le dice, no, ya yo te llevé. Haciendo alusión que la llevó hace una semana, la niña se va a confundir. La niña va a decir, sí, y el papá está diciendo, si yo te llevé, es una media verdad. ¿Saben que cuando un ser humano dice una media verdad, es una total mentira, verdad? ¿Usted lo sabía eso? Tenga cuidado con las medias verdades en la vida. No diga casi, casi, casi no. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Cualquier otra cosa añadida proviene del enemigo. Eso dice la Biblia. Fíjense que Jesús nos dijo, enséñenles todas las cosas que os he hablado y yo voy a estar con ustedes. Hubiese apuntado al futuro. Y el principio de presencia no apunta al futuro. El principio de presencia, la presencia de ese dueño, la presencia de ese Señor, la presencia de ese Dios es presente continuo. Y ahí está la palabra. Yo estoy. Eso significa ahora. Yo estoy con vosotros. Y sigue diciendo,
todos los días. ¿A dónde está apuntando ahora? Al futuro continuo. Hasta el fin del mundo. ¿La iglesia me está siguiendo, sí o no? Yo estoy presente continuo todos los días hasta el fin del mundo. Que el nombre del Señor sea glorificado. Porque la promesa y el principio de la presencia de Dios es constante. Hoy Dios está conmigo, y si mañana regreso de la inconsciencia del sueño y abro mis ojos, Dios seguirá conmigo. ¿Alguien dice amén? Y si por la tarde truena en mi vida y hay una dificultad en mi vida, yo no debo dudar, porque estaré contigo. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y vuelvo otra vez al principio de presencia a golpear mi corazón, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está, ayúdame iglesia, está rebosando. Ciertamente, ayúdame, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que la iglesia diga amén. Dígale al que está al lado suyo: Dios está contigo. Dígaselo. Si el día es negro y el día es pesado y las circunstancias están difíciles, vuelve y dile: Dios está contigo. Dígaselo. Dios está contigo. Principio número 1, Dios es el Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Principio número 2, Dios es el dueño. ¿Alguien dice amén a eso? Principio número 3, Dios es el primero y el último. ¿Alguien dice amén a eso? Y claramente hoy estamos hablando, y esto está empezando, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Moisés subía al tope de la montaña a hablar con él. Se acostumbró tanto Dios a estar con Moisés y Moisés a estar con Dios, que el día que murió y lo enterraron, Dios mismo vino, lo desenterró y se lo llevó. Eso dice la historia. Y el versículo número 14 del capítulo 33 de Éxodo, hay una frase que Dios le dijo a Moisés, que yo quisiera conservarla en mi mente por el resto de mis días. Dice la Biblia, y él le dijo: mi rostro irá contigo y te haré descansar. ¿Alguien quiere meditar en esta porción de la Biblia unos segundos? Voy a leerlo otra vez. Acuérdense que la fe, ya el pastor les enseñó, la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué cosa? Usted quiere creer y usted quiere confiar, necesita seguir oyendo esto. Por eso usted no puede faltar nunca a la iglesia, porque aquí se habla la palabra de Dios. Y eso es lo que hace que nuestra fe crezca. Dios le dijo a Moisés: mi rostro. Cuando mi niña y mis niños crecían, yo no le quitaba la mirada de encima. ¿Sí o no? ¿Alguien está en eso ahora? Ahora no se dejan ni ver, aleluya. Ahora ya están grandes, guían y ya ni se dejan ni ver. Hay que hacer cita con ellos. Y agárrele miedo, porque cuando todos llegan a la casa, la cena de la casa baja, sí, baja. Y yo entonces llamo al pastor y le digo: pastor, recuerde el acuerdo noble y excelente que tomaron en la iglesia de Dona, que si hay un pastor invitado, el primer sábado y el último sábado el pastor come con la iglesia, amén. Así que cuando la cena baja en casa, yo voy a llamar al pastor Roble: pastor, voy a predicar a tu iglesia para ser un invitado, para que entonces mi esposa y yo podamos comer, porque se acabó la comida acá. No, es mentira. Quiero felicitarlos por continuar haciendo que esta iglesia sea atractiva para todos y todas las que andan buscando de Dios.
Aquí no podemos convertir esta iglesia en una penitenciaría estatal. Yo entro a las penitenciarías y el pastor también. Y para llegar finalmente al reo o finalmente al que vamos a visitar, se pasan muchos portones. Esto no es una cárcel. Esto es un hospital donde las puertas abren solas. ¿Alguien dice amén a eso? Las personas llegan como lleguen y son bienvenidas a la familia de Dios. Amén. Así que no me levanten aquí paredes, ni tuercas, ni portones, ni cosas espantando a la gente. No, sigan siendo la iglesia que son. Una iglesia atractiva, amorosa, donde Dios es el dueño y Dios es el que manda. Cuando el papá le tiene el rostro encima al hijo o a la hija, las cosas son distintas. Cuando Dios le dijo a Moisés, mi rostro irá contigo, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Mi mirada no se te va a quitar de encima. Donde quiera que tú te metas, mis ojos estarán pendientes a ti. Ese es el principio de presencia que Dios quiere que tú y yo entendamos. Dios, y escúchenme jóvenes, porque les voy a decir algo muy importante. Dios le tiene la mirada a ustedes encima. Cuando yo era un jovencito, alguien cometió el error de decir que cuando yo me metía a un lugar que no era un lugar de buenos amigos, como decía mi abuela, Dios me quitaba la mirada. Llegó a decir que los ángeles me dejaban solo por la decisión mala que yo tomé. Qué equivocados estaban los que me enseñaron eso. Como también una maestra de escuela sabática, cuando yo era niño, me dijo que Absalón se ahorcó por el pelo y que no podía yo tener el pelo largo, porque los que tienen el pelo largo se ahorcan en los sicomoros, y por eso Dios dejó esa historia para que supieran que los varones no pueden tener el pelo largo. Yo crecí entendiendo eso hasta que leí mi Biblia y me di cuenta que Absalón no se murió ahorcado por el pelo. Absalón lo asesinaron los 3 valientes y los 3 capitanes de David. Los mismos que David le dijo, no me toquen ese muchacho, no me lo maten, yo sé que es rebelde. Y de allá debajo de aquel sicomoro se formó una garata, una discusión, y uno de ellos, creo que fue Isaí, estaba Isaí, Joab y Abitaí, y sacaron un dardo de piedra y dice la Biblia, se lo hincaron en el corazón y mataron al muchacho. Mi maestra, yo no sé de dónde sacó eso. Total, mi papá y mi mamá me tenían bien recortadito. No sé por qué me metía tanto susto y tanto miedo con eso. La Biblia no es para eso, para inventarse 4 inventos y ponérselo a la gente en el corazón, no. Y alguien llegó a decirme, los ángeles te van a abandonar si tú no haces las cosas como las debes hacer. ¿Saben qué? Desde el vientre de mi madre Dios asignó a mi ángel guardián para que cuidara el embarazo de mi madre. El día del alumbramiento, por cierto, es el 2 de junio, si quieren adelantar el regalo, yo me voy el próximo sábado, pero estamos cerquita ahí del 2 de junio. Si lo quieren adelantar, bienvenidos los regalos, amén. Amén. Del 2 de junio en adelante, no les voy a decir el año, el ángel guardián ha estado ahí. ¿Cuál es la función del guardaespaldas? ¿Cuál es? Que cuando yo esté en peligro, ¿qué cosa? ¿Alguien responda? Lo que sí leí en el libro Angels es que los ángeles cubren su rostro por las malas decisiones que yo he tomado. Pero solo, dejarme solo, no. La presencia de Dios tampoco se retira de mí. La presencia de Dios es constante. ¿Y saben por qué le digo esto a los jóvenes? Porque en más de una ocasión, cuando llegué con aquellos amigos a aquellos lugares que no debería meterme, yo decía, bueno, si ya el ángel no está, y si Dios no está, pues bueno, vamos a seguir disfrutando. Y yo no sé a dónde va su mente. Pero no vaya usted a pensar que el pastor, ese pastor era un sinvergüenza, no. ¿Saben de qué yo estoy hablando? De irme a la cancha sin permiso. En la cancha había uno que otro
que sacaba una botella de cerveza. Y yo entendía como un niño cristiano, aquí yo no debo estar. Yo debo dar testimonio. Pero ¿sabe lo que subía a mi mente? El ángel se fue. Ahora estoy solo yo aquí. Ahora ¿quién me va a ayudar? Eso no es la realidad. Cuando yo comprendí que Dios estaba conmigo en cualquier momento, ahora mi pensamiento cambió. Ahora yo digo aquí yo no debo estar. Porque la presencia de Dios para mí es más importante que cualquier fiesta. La presencia de Dios es más importante que cualquier buen rato. Empecé a entender la misericordia de Dios, que no importa los tropezones de la vida, Él estará conmigo todos los días. Dice la Biblia, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo. ¿Alguien bendice el nombre del Señor por eso? Y Moisés escuchó eso. Mi rostro irá contigo. Y si el rostro de papá está sobre los hijos, dígame si no va a haber tranquilidad. La Biblia dice, y te haré, ¿qué cosa? Descansar. Colosenses capítulo 3 versículo 3 dice, porque muertos sois y vuestra vida está, esa palabra ¿cuál es? A ver si la siguen, ¿qué palabra dice aquí? Escondida. ¿Escondida en quién? Escondida con Cristo, y termina diciendo escondida en Cristo, en Dios. Vamos al principio de peregrino. Hay otra realidad. Tú y yo somos peregrinos. Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice la Biblia, mas nuestra vivienda es ¿en dónde, amada iglesia? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, que su nombre sea glorificado. Eso es una verdad, es un principio. Usted y yo no somos de aquí. Dígale al que está cerca de usted, usted no es de aquí, no te ilusiones, no es aquí. Nuestra vivienda es ¿en dónde? En los cielos. Principio de visión. Principio de visión. Miren cómo Dios nos mira. No nos mira cómo estamos. Nos mira cómo llegaremos a ser. ¿Alguien dice amén a eso? Aún estando nosotros, ¿qué cosa? Muertos. Aún nosotros estando muertos en pecado. ¿Cómo nos vio? ¿Vieron el principio de visión? ¿Lo ven aquí? Eso no va a cambiar. Dios nunca nos va a ver a nosotros. Este ya se echó a perder. Este no tiene solución. Este no tiene remedio. No, mi querida iglesia. Cuando Dios nos mira con visión. Muertos en pecados hemos llegado donde Él. Mas nos dio, léelo conmigo, vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Y por gracia, diga conmigo gracia. Cuando ninguno aquí no los merecíamos, por gracia y por misericordia, tú y yo, ¿qué cosa? ¿Somos qué? Somos algo. ¿Alguien bendice el nombre del Señor en esta hora? Somos salvos. El principio de visión, tú y yo también lo tenemos que adoptar. Lo único es que tú y yo no salvamos gente. Si alguien llega a donde nosotros, muerto en pecado, nosotros podemos salvar a alguien. Por eso es que yo no creo. Número uno, porque no está en la Biblia. Y número dos, porque la Virgen llamada María no puede hacer nada por mí. Así que cuando digan Dios te salve María, lo primero que están diciendo es hay que salvar a alguien aquí que se llama María. Llena eres de gracia. Bueno, o está salva o está perdida. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Saca del alma en pena y le han dado un sinnúmero de tareas que no existe porque ella no existe. Entonces, tú y yo no podemos depender de ninguna otra realidad que no sea que Dios es el que esté encargado en nuestras vidas. Y cuando usted recibe a alguien lleno de pecado, usted no puede hacer nada. Lo único que puede decir es, mira, yo era ciego y gracias a Cristo ahora veo. Llévelo a Cristo y Cristo sí puede hacer mucho por esa persona. Amén, iglesia.
Recuerden las dos palabras que les hablé en la reunión anterior: ministerio y misión. Ministerio es la tarea que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo necesitamos continuar haciendo en esta iglesia. Sea usted como el hermano Cheo, ¿se acuerdan la historia? No sea como el otro. El otro dedicó su vida dentro de la iglesia a espantar a la gente, a herir los jóvenes y a sacarlos del redil. Pero gracias al hermano Cheo Mercado, que Dios lo tenía en la iglesia, salvó mi vida a mis 14 años. Fue un hombre usado por Dios para que yo todavía pueda estar aquí esperando al Señor en gloria y majestad. Misión, lo que tenemos que hacer por los que están afuera. Pero si usted conoce que Dios está con usted y que Él tiene una visión para usted, usted va a decir: yo llegué muerto en pecado donde Jesús, y por gracia soy salvo, por su misericordia. Pero una vez usted internalice eso, entonces Filipenses capítulo 4 versículo 13 toma sentido. Entonces ahora usted puede vivir conectado con la bendición y diciendo: ¿qué cosa? Todo, dígalo conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La visión de Dios hincada en mi corazón, la realidad de Dios en mi vida hace que yo tenga una vida próspera en Cristo Jesús. Y no solamente que yo sea un vencedor, la Biblia dice que Él me declara más que vencedor en Cristo Jesús. No hay por qué vivir una vida cristiana cabizbajo, perdido y derrotado. Si Cristo venció, juntamente con Él disfrutaremos la victoria. ¿Alguien dice amén a eso, iglesia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy bendecido por el don de la profecía. ¿Cuántos creen en el don de la profecía? ¡Qué bendición! Y quiero leerles a ustedes esta preciosa porción del espíritu de profecía que dice: sus promesas, ¿qué dice aquí? Se cumplirán. Nunca han faltado, nunca pueden faltar. Y cuando nos acercamos al Señor Jesús y nos regocijemos en la plenitud de su amor, nuestras dudas y tinieblas desaparecerán. Y miren lo que dice aquí: ante la luz de ¿qué? Ante la luz de su presencia. En esta tarde he querido dejar en su corazón, en el nombre del Señor, que tú y yo necesitamos vivir conectados con el principio. Los principios no cambian. Dios es el Señor, eso no va a cambiar. Dios es el dueño, eso no va a cambiar. Dios es primero y último, eso no va a cambiar. Tú y yo somos peregrinos aquí, eso no va a cambiar. Dios está con nosotros y su presencia es constante, eso tampoco va a cambiar. Y por la gracia del Señor, si vivimos conectados con esa bendición, seremos bendecidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue bendecido en esta hora? Que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Por qué no te levantas y cantas conmigo? Sé fiel. Sé fiel. Es el himno que vamos a entonar en esta hora. Sé fiel. Porque la única forma de vivir conectado es ser fiel a nuestro Dios. Te encuentras y no pares de llorar. Si ves que todo sale mal, si en un pozo oscuro o encarcelado estás, mira al cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel y no pares de soñar.
sé fiel, y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Si la tentación se acerca y flaqueando tú estás, pide a Cristo fuerzas para luchar. Recompensa aquí tendrás por tu fidelidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño